Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ágora, ya saben, este espacio donde analizamos la actualidad política y especialmente aquí en la comarca de la Axarquía. Me acompañan hoy Rocío Ariza, ¿qué tal? Hola. Miguel Ángel Torres. Hola, buenas. José Antonio Ponce. Saludos. Y Fernando Mata. Hola. Vamos a empezar hablando de un anuncio que hizo hace unos días el Ayuntamiento de Vélez Málaga. Anunció que iban a crear un comedor social con el dinero de las pagas extras de concejales y de cargos de confianza. Rocío, empiezo por usted. ¿Cómo es que a estas alturas los concejales de un ayuntamiento tienen pagas extras? Bueno, a mí desde luego me resulta cuanto menos penoso que tengamos que estar escuchando este tipo de noticias, porque lo que en principio nació como una medida de corrección del déficit presupuestario cuando el Gobierno central saca un decreto por el que elimina las pagas de los funcionarios, después vayamos en cascada, y digo vayamos porque yo también soy político y, por ejemplo, en mi ayuntamiento los políticos que están liberados no han cobrado la paga extra de Navidad, al igual que los funcionarios, pues termine como acaba de decir el anuncio del Ayuntamiento de Vélez, para hacer políticas de beneficencia, ¿no? Entendemos que los responsables políticos, y yo evidentemente desde la ideología que represento, pues tenemos que estar por políticas de solidaridad y de igualdad. Debemos de apoyar las políticas sociales, las políticas de dependencia, de sanidad, de educación, no llegar a momentos en el que tengamos que recortar pues ayudas por desempleo, prestaciones sociales, que es lo que provoca que la gente, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, como está ocurriendo en muchos casos, lleguen a situaciones que necesiten acudir a un comedor social. Esto es desde luego a mí me resulta lamentable. Si realmente con esto es lo que se procuraba, que evidentemente yo no defiendo, porque esto es lo que ha venido a traer, pues es una detracción más de la capacidad económica de las clases medias, de los pocos que quedaban con cierta capacidad de gasto en nuestra economía, en nuestra sociedad, pues evidentemente está llevando a una depresión de la demanda, del consumo, y está claro que medidas de este tipo pues no terminan de arrancar pues la profunda crisis que estamos. Eso le añade este tipo de noticias. Evidentemente, yo desde mi postura defiendo que en ningún momento se debería de haber quitado las pagas a los funcionarios, pero si realmente lo que se quería conseguir con esto era corregir el déficit presupuestario que tanto está en la agenda de los responsables políticos a nivel nacional, y que está siendo la justificación para que se realice por parte del Gobierno del Partido Popular un continuo recorte de todas las políticas sociales que llevan a la igualdad que he dicho anteriormente, pues a mí, sinceramente, yo no comparto medidas de este tipo. Debemos, desde la responsabilidad que nos toca a cada uno, hacer políticas de solidaridad y no de beneficencia, como entiendo que resulta esta medida. Fernando, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo lo que me planteo es cómo hemos llegado aquí en tan poco tiempo. Cuando hace 5 o 6 años éramos un país rico, donde había empleo, y cómo hemos llegado hasta aquí. No vamos a analizarlo ahora porque nos llevaría un tiempo del que no disponemos. Yo, en la situación que se encuentran los ciudadanos y los vecinos nuestros de aquí del municipio, algo hay que hacer. Desde luego es una reivindicación de Izquierda Unida y del Partido Socialista, que hoy está en la oposición en el Ayuntamiento de Vélez, y el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, pues ha decidido hacer un comedor social que lo va a ubicar en una casa que se va a reformar en el casco antiguo de Vélez Málaga, en la zona de Capuchino. Y bueno, pues yo creo que es una cosa que hay que hacer. Hay que hacer porque la cosa está como está. ¿Tú sí estás de acuerdo con que se haga? Hombre, otra cosa es cómo se ha anunciado, por ejemplo. Hombre, cómo se ha anunciado, y hay algo más. Hay algo más que yo escuché ayer en las noticias locales al concejal, al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Vélez Málaga, donde deja entrever de que hay detrás de esto una empresa, Leto Remolinos, que parece ser que se dedica a estas actividades y que va a obtener un beneficio, que ayer hablaba en las noticias, de unos 4.000 euros mensuales por hacer este tipo de actividad. Con lo cual ya no es un comedor social. Con lo cual ya ahí esto se desvirtúa un poco, ¿no? Y bueno, pues es decir que claro que algo hay que hacer. Todo lo que no sea generar empleo para que la gente pueda trabajar y vivir con dignidad, algo hay que hacer.
mientras se crea empleo o no, que parece ser que eso está lejano en el tiempo, parece ser por las expectativas que tenemos, yo entiendo que hay que hacer un comedor social, por supuesto que hay que hacerlo, en los momentos en los que estamos, por supuesto. ¿De qué forma? Pues posiblemente si lo que dice el portavoz de Izquierda Unida es de la forma que dijo, pues la verdad estoy en contra, puesto que si alguien tenía que hacer este trabajo, en Vélez Málaga, en el municipio de Vélez Málaga, hay personal cualificado para que organice el comedor social y lo ponga en marcha. No tiene que venir una empresa de Torremolinos, que nadie sabe qué empresa es, a hacer este tipo de actividad, por lo cual desde ahí lo tengo que criticar. Miguel Ángel, vamos a diferenciar dos partes que no sé si quedan claras. Por un lado el tema del comedor social, sí o no, y por otro el tema de las pagas extras. Claro, evidentemente las circunstancias hacen que un comedor social sea necesario, y mi pregunta retórica es: ¿no había comedor social en un municipio de casi 80.000 habitantes y que en el que sabemos que hay al menos 15.000 parados y donde se están cerrando sistemáticamente y empeorando las condiciones de todos los comedores en un sector mucho más importante que la exclusión, que es simplemente por los comedores infantiles y los comedores escolares, que cada vez más, por esta parte le corresponde a la Junta, por cierto, a la Consejería de Educación, está cerrando comedores, está poniendo más altos los niveles de cuotas y en definitiva excluyendo a lo que tendría que ser la garantía de una gran parte de la población, la que más lo necesita. No vamos a volver a rebuscar en datos de pobreza infantil y de necesidad, que sabemos que hay muchas, y sin embargo no se tira por ahí. Ahora, la otra parte, pues eso sí que es patético, porque en teoría, claro, las retribuciones que se dedican a esto son de unos funcionarios de alto nivel, de muy alto nivel, porque son personal de confianza, que no están en el capítulo común del presupuesto de los funcionarios, del resto de los funcionarios que somos mortales, en los que me incluyo, y que por supuesto que no hemos tenido paga extra, y en este caso, pues bueno, el gesto de hacer ver, o de querer hacer ver que el dinero de la clase política o el dinero de los cargos de confianza se va a dedicar a la beneficencia, a un comedor, pues bueno, es un gesto que nos retrae pues a periodos muy, muy oscuros y muy feos de la historia de España. La verdad es que me parece patético que ocurra esto. José Antonio. Sí, yo coincido con mis compañeros de mesa. La verdad es que tiene un... Si coincide, esto ya es aburrido. No, es que tiene un tufo muy demagógico en la medida. Yo estoy de acuerdo también que hay que ayudar y que ahora mismo es prioritario también de dar de comer a las personas, y un pueblo tan grande como Vélez Málaga hay familias con una situación ya muy lamentable, pero que sea el propio gobierno al que pertenece el alcalde y algunos de sus ediles, el PP, el que esté recortando, el que esté echando a mucha gente a la calle, el que esté recortando en sanidad y en otros aspectos, ¿no? Y que ahora este mismo alcalde pues crea dé una limosna, por así decirlo, a los ciudadanos, pues tiene un tufo demagógico. Yo lo que creo que hay que luchar por crear y no haberla quitado, esa renta básica, por ejemplo. Eso no es una limosna. Bueno, la renta básica crea dignidad porque es un trabajo que realiza los ciudadanos, los vecinos de Vélez Málaga realizaban un trabajo y a cambio pues ese trabajo recibía un salario, pequeñito, pero era un salario, se remuneraba ese trabajo y por tanto creaba una dignidad a las personas, ¿no? Yo creo que la renta básica aquí en Vélez Málaga fue muy efectiva, y quitar eso y ahora... pues dar esa pequeña cantidad de dinero para un comedor, que está bien, hay que hacerlo, pero que hay que buscar vías de dar más trabajo, dar más empleo y luchar por una situación mejor en Vélez Málaga y en toda España. Y el partido ahora mismo que está frenando esa recuperación, el que no está destinando dinero a los pobres, a los más necesitados, digamos, y crear puestos de trabajo, eso recordemos, esos más de 5 millones de parados, pues es precisamente a la gente más pobre, y eso lo está haciendo el PP, el partido que está en el gobierno. Por tanto, es una contradicción, ¿no? Por una parte, querer lavar con una mano lo que está recortando con la otra. ¿Pagas extras sí o no? Paga extra, si se ha recortado a todos los funcionarios, es lógico que también se le recorte
a los cargos políticos. ¿Y te Eso parece es de bien que se les perogrullo. recorta a los funcionarios? No. Yo he dicho en mi ayuntamiento que estoy totalmente en contra, lo he dicho en la calle, he estado en todas las manifestaciones que puedo estar en contra de que a los trabajadores se les recorten su salario. Eso, bueno, ¿cómo voy a estar de acuerdo? No estoy de acuerdo, ni lo estaba antes cuando gobernaba, ni ahora que estoy en la oposición, ni nunca lo estaré. Y estaré luchando siempre por que se mejoren las condiciones de trabajo y económicas de los trabajadores. Y para mí los funcionarios son el policía, es el médico y es el educador y bueno, son todos. No es el funcionario, se tiene un chip de la población, se le quiere identificar con aquel funcionario solamente en un despacho de un ayuntamiento, de diputación o de la Junta. Funcionarios son todos y empleados públicos. Empleados públicos que algunos no llegan ni a 1.000 euros, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta, que hay funcionarios que ganarán, o estos altos cargos que ganarán mucho dinero, aquí en el Ayuntamiento de Vélez, pero hay funcionarios o empleados públicos que no llegan a 1.000 euros. Por tanto, Fernando, ¿renta básica sí o no? Hombre, la renta básica, desde luego, es una medida mucho más efectiva que, bueno, se retiró. Lo que sí estoy de acuerdo con lo que tú le has manifestado a compañeros de que, bueno, la renta básica también era un dinero bastante cortito. sí. Bastante cortito. Yo creo que los ayuntamientos tenían que hacer un poquito un esfuerzo de ir un poco más allá y primero solucionar la cuestión económica y laboral de sus vecinos. Yo creo que los ayuntamientos se pierden mucho, hablo el de Vélez y el de otro, y vamos a poner un ejemplo ahora, se pierden mucho en obras y vengan obras y más obras y reparar calles y más calles, una que se arregló hace 3 años la volvemos a arreglar, ahora tenemos el ejemplo de las Olimpiadas para 2020 en Madrid, que va por unos 1.000 y pico millones de euros. Claro, no, te quiero decir que es que no hay dinero, pero ¿para qué no hay dinero? El asunto es que no hay dinero, pero ¿para qué? Con un presupuesto de unos 100 millones de euros, como es el del Ayuntamiento de Vélez, un presupuesto donde quitamos el gasto de personal y el gasto corriente, el resto del dinero, ¿a qué se destina? Bueno, pues se destinará a inversiones, a obras, a proyectos, pero en definitiva la población, que es la que paga ese dinero de los impuestos, pues se ve un poco huérfana y desasistida. Entonces, yo claro que la renta básica sí, por supuesto, y a partir de ya, pero siempre la que se percibía, la verdad es que era un poquito cortita, más bien corta, ¿no? Pero, bueno, yo creo que evidentemente ya en la agenda de la mayoría de los ayuntamientos la época de la grande infraestructura ya se acabó. Evidentemente es algo imposible de afrontar por parte de nuestros ayuntamientos. Bueno, el caso de la renta básica aquí en el Ayuntamiento de Vélez, ¿cómo era aquello que decía? Dale la caña de pescar o enseñale a pescar y no le dé el pescado. El comedor social es darle el pescado, la caña de pescar la renta básica. Hay un trabajo y a cambio se da una remuneración. ¿No son compatibles las dos cosas? Hombre, por ser compatible, claro que es compatible, pero te puedo asegurar que cualquier persona que esté en una situación de necesidad prefiere antes ganar un sueldo, por muy poco que sea, antes que aparecer por un comedor social, por un plato de comida diaria, él y su familia. Seguro. También tenemos que ver el beneficio que da el hecho de crear empleo. Pero, por ejemplo, hablemos de pensionistas. Ahí el caso ya es diferente. Pero a ver, los pensionistas tienen garantizada su pensión por el Estado. Estamos en un país en que la mayoría de los pensionistas tienen su pensión. Otra cuestión es que tengan demasiadas cargas familiares porque ya los hijos y los nietos están enganchados también a los pensionistas y están siendo en muchos casos, en muchas unidades familiares, los que están sosteniendo la supervivencia de dicha familia. Pero si en vez de dar una comida, un plato de comida, desde luego yo si me viese en ese caso no sería para mí no sería de buen gusto y creo que para mí, para nadie. Prefiero antes un trabajo por muy poca remuneración que me dé, creo que es mucho más gratificante y que te da dignidad al saber que lo que vas a comer lo vas a pagar con el esfuerzo que tú has hecho. Bien, aquí hay una cuestión a la que siempre le vamos a dar vuelta y que está muy clara.
administración pública grande y con gran nivel de prestaciones significa, claro, un gran nivel de impuestos y la situación no se sostiene. Concretando lo de la renta básica o lo de la asistencia para una serie de personas, sabemos que por muchos programas que haya, la administración pública a la fecha de hoy en España, en los municipios sobre todo, en los ayuntamientos, y más en los pequeños, incluso en las diputaciones y en comunidades autónomas, la política que se hace de distribución de este tipo de rentas es muy clientelista, por utilizar un término blando, clientelista. Por no hablar de que en realidad se basa todo en unos fenómenos de pequeña corrupción y de una alteración de las condiciones de vida en las que se termina siendo dependiente de mucho ingreso de la administración pública y de muchos servicios que no se pueden sostener. Y eso no es ser duro, eso es ver la realidad y lejos de lo que estamos hablando ahora. Claro, el pasteleo que están manteniendo ahora, sobre todo los partidos políticos grandes y las instituciones ya a un nivel medio y alto, respecto a no querer reformar la administración local, por cierto, en la que automáticamente se destituirían todos los cargos de confianza. El 80 o el 90% de los políticos con sueldo tendrían que desaparecer si se hace se llega a cabo la reforma de la administración pública, sobre todo lo que respecta a concejales, diputados provinciales, etcétera, y de alguna manera se hace una administración pública racional, transparente y acorde con unos estándares, por decirlo de alguna forma, europeos. Cosa que no se va a hacer, ¿no? Cosa que no se va a hacer, ¿pero por qué? Porque se han hecho otras cosas mucho más dolorosas. ¿Qué ocurre? Que aquí hemos llegado ya al nudo de la podredumbre de la democracia, de los 30 años de democracia española, que es la financiación ilegal y la corrupción caciquil de los partidos políticos. Y eso hay que decirlo. ¿Qué ocurre? Que se está viendo en todas las comunidades autónomas. No voy a mencionar casos ni voy a mencionar lugares, porque está en todos lados. Y hasta en el mejor intencionado de los casos, los alcaldes, en muchos municipios lo que hacen es buenismo, y es decir, hacer el bueno y complacer a todo el que le viene, y como leíamos en alguna entrevista de personas que son para mí ejemplos de alcaldes de pequeños municipios, que no paran de atender a lo largo del día, 10, 12, 14 horas al día, a vecinos pidiéndole un puesto de trabajo. Esa no es la función de los ayuntamientos ni la función de los alcaldes. Entonces, la parte del problema que hemos entendido mal no está solo en el cargo público, está en el otro lado de la mesa, es un problema social de mucho más fondo. No, a ver, evidentemente no puedo estar de acuerdo en lo que estás planteando, Miguel Ángel. Evidentemente no entiendo que tiene que ver la reforma de la administración pública con tener una cultura o vayamos a una sociedad más solidaria, más igualitaria, y que por ello pues haya mecanismos de subsidio, evidentemente siempre en una justa medida. Está claro, evidentemente, sí. Creo que todos lo compartimos. Y el hecho de que los alcaldes, los concejales que estamos a pie de los vecinos se acercan a nosotros, porque somos los políticos, estamos más cerca de ellos. Son a los que nos pueden trasladar sus problemas diarios y de una forma cercana. El hecho de que una persona se plantee dedicarse a la política y dedique todo su tiempo a ello, y que por ese tiempo dedicado reciba una remuneración, a mí desde luego no me parece que sea una cuestión despreciable, porque está claro que la persona que se dedica a la política necesita comer también en su casa. Que si no, nada más que se podrían dedicar a la política las personas que son ricas, aquellas personas que no tienen posibilidades dentro de su estatus o de su ámbito familiar, no se podrían dedicar a ella, y sería injusto, evidentemente. Sí, yo ahí coincido también ¿Pero hay clientelismo? Bueno, hay de todo. En la política, igual que en todos los gremios, lo decíamos en otro programa de aquí, de esta casa, en la política, como en todos los gremios, como en el gremio de los médicos, o en el de la policía, o en el de los curas, hay gente buena, mala, regular y menos buena. Hay políticos honrados, políticos que trabajan, pero esos son miles y miles,
de alcaldes, de concejales que trabajan con muy poca remuneración, incluso algunos sin sueldo, y trabajan por sus ciudadanos y se dejan la piel por sus municipios. Las cosas, yo digo, que nunca caen del cielo, no se hacen José solas, Antonio, las hacen los ¿cuánto trabajos. gana usted como concejal del ayuntamiento? Yo no gano nada ahora. ¿Nada? A mí ahora me cuesta dinero la política. ¿Por la mancomunidad tampoco? Por la mancomunidad tampoco, con lo cual soy el portavoz de mancomunidad, tengo que venir, viajar desde el Borja a mancomunidad, prepararme los plenos, etcétera, con lo cual yo me cuesta dinero ahora mismo la política. Me costaba antes ser alcalde también, y cuando estaba de alcalde ganaba un sueldo, era el de los más bajos de todos los alcaldes que había en la comarca de la Axarquía, eso sí lo tengo que decir, y me conformaba con eso porque yo creía que era lo bastante. Yo creo que tienen que estar regulados, eso sí, tiene que haber una norma, que tienen que estar regulados los sueldos de los alcaldes y de los concejales y de los presidentes de diputación y etcétera, eso sí hace falta, y a partir de ahí hay políticos muy buenos. Las cosas yo siempre se lo digo a la gente. Una vez, lo cuento muy rápido, una anécdota que me contaba una mujer: yo no quiero saber nada de política, pues a mí los políticos soy todo igual. Y yo digo, sí, pero el día 31 va al banco y cobra el PER, ¿no?, el subsidio agrario. Y dice, sí, eso sí lo hago. Ah, pues yo he estado en muchas manifestaciones con Sánchez Gordillo, con Cañamero, en Sevilla, en Écija, en Málaga, en Granada, luchando para que tú cobres el subsidio agrario, para que tú vayas al PER, cuando estaba el empleo comunitario en los pueblos que se cavaban cunetas y no se cobraba nada. Entonces ya la mujer reflexionó y dijo, ah, pues eso sí es verdad. Pues claro, las cosas se consiguen por la lucha, por la participación, por el intento y por el trabajo de la gente, de los políticos y de todos, de las asociaciones. Es que políticos, cuando hablamos de políticos, todos somos políticos. Fernando. Bueno, pues, hombre, la política es una función digna. Y noble, yo digo que es la más noble que existe. Y realmente sin política no podríamos vivir en sociedad, eso está claro. Ahora bien, el nivel de desconfianza y de hartazgo y no sé qué calificativo más ponerle, que tiene la opinión pública con respecto a los políticos es lamentable. Hay casos de corrupción, como ha dicho el compañero, a cientos por todo el territorio español. Lógicamente hay de todo, como en todos los oficios. Fernando, ¿tú crees que aquí hay clientelismo? Aquí, por supuesto, en Málaga. por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, mi opinión personal es que sí. Lo que pasa es que, claro, no vamos a entrar en detalle. Había y posiblemente habrá. Porque yo no sé si eso es que algo innato del ser humano. Ahora bien, también quiero añadir una cosa, que los que llegan a la política, los partidos políticos son muy... tienen los hilos y manejan muy bien las personas que tienen que estar y las que no tienen que estar. O sea, democracia en los partidos políticos, cero, es mi opinión. Lógicamente hay quien opine lo contrario en esta mesa y en cualquier otro sitio. Pero democracia dentro de los partidos políticos... Querría aclarar que yo no he empleado en ningún momento la palabra política en mi exposición, y ni mucho menos soy contrario a que la solución social y política de los problemas no es solo una de ellas, es la mejor, con diferencia. Yo hace 5 años, hace 6 años me planteé un reto, y el reto se llama la licenciatura en Ciencias Políticas de la Administración, porque además de otra profesión, de mi currículum como de la historia, yo tengo un reto personal, y es la dimensión social, la dimensión pública y política como la única forma de enfocar y de arreglar los problemas. El diálogo, la palabra, la comunicación, el conocimiento, la historia, son los parámetros que nos hacen creer en la política. No es lo mismo, eso está claro. No es lo mismo política que político. Yo he dicho los partidos, claro. Yo me he referido en todo caso a los partidos, al sistema de la administración que se ha deformado de la forma que se ha deformado. Hay una diferencia. Y a la corrupción en todas sus formas. No el que mete la mano en la caja, para más, y el que recalifica, que es una mínima parte de la una pregunta se la he hecho a José Antonio, Vale. Te la hago a ti también. Como concejala del Ayuntamiento de Torros, ¿cuánto cobras al mes? Yo no estoy liberada, por tanto no tengo una nómina del ayuntamiento. Cobro las asistencias a los plenos y comisiones que vienen establecidas en las bases de ejecución del presupuesto, pero que son las mismas que cobra cualquier concejal de la oposición. ¿Qué cuánto es?
pues las bases vienen establecidas que por la asistencia a una comisión informativa son 60 euros y a un pleno 120. Es público y una frase, notorio. Rocío. La política es una función, no una profesión. Bueno, muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a ustedes como siempre. Les espero ya la semana que viene aquí en Ágora.